de la inferioridad, ¿no? ¿De dónde surge la idea de que Hitler considere ciertos grupos inferiores? Bueno, tiene que ver con un término que pasa a ser parte de las palabras legales. El término es arianismo. Y quienes han estudiado el Holocausto entienden por arianismo o dan a entender por arianismo ciertas características de la fisiología. ¿Podemos pasar a la que sigue? Cuando en realidad estamos equivocados. El arianismo es una determinación para poder colocar a personas que no hablan lenguas indoeuropeas. De acuerdo con Hitler, los inferiores no tenían nada que ver con que se vieran altos, rubios, corpulentos. No era eso. El arianismo es un término que se utiliza para señalar a las personas que no hablan lenguas indoeuropeas, lenguas puras. Porque de acuerdo con Hitler, el régimen tenía que recuperar el espacio vital que era lo que en su momento había conquistado Alejandro Magno. Claro, estas lenguas indoeuropeas terminan teniendo algo que ver con la intelectualidad. Y de acuerdo con Hitler, las lenguas primitivas hacían entrever que las personas eran inferiores. Pero aquí hay una anécdota que me gusta contar en este momento de la conferencia. Los gitanos. Los gitanos y los judíos son perseguidos de igual manera por Hitler, de manera igualmente viciosa, cruel, cruda, irreparable. Sin embargo, los gitanos son denominados como tales por un término latino que significa aegiptano, el que viene de Egipto. Y entonces, en la década de los 30, Hitler manda a Goebbels a hacer una investigación sobre estos grupos inferiores, y cuando la investigación de los gitanos le arroja que los gitanos nunca vinieron de Egipto, la sorpresa de Hitler es que los gitanos vienen del norte de la India, de dos poblaciones, la población romaní y la sindhi. Esas lenguas automáticamente eran arias, lo cual implicaba que los gitanos eran arios. Hitler lo sabía, y aún así utilizó el término a su conveniencia para incentivar una política legal. Esta política legal que termina con la vida de quién sabe cuántos gitanos, porque ¿qué creen? Había una prohibición en Europa para que los gitanos pudieran escribir. No hay gitano que pueda contar su historia. Se termina la Shoah y los sobrevivientes no tienen casas, pero además una ley que les prohíbe tener pluma, tener papel y contar su historia. Hasta la fecha no sabemos cuántos gitanos murieron en esta política de exterminio. La cifra que se lanza es una cifra completamente superficial, pero me recuerda también a la anécdota de Goebbels con Fritz Lang. ¿Alguien sabe quién es Fritz Lang? Fritz Lang es el director de una película muy famosa de la década de los 20-30, ¿sí? Que se llamaba Metrópoli. Metrópoli era una joya de la cinematografía de aquel entonces. Y entonces Goebbels ve Metrópoli y manda a llamar a Fritz Lang. Y le dice, oye, vi lo que hiciste con Metrópoli y me encantó. Hazme algo así para Hitler. Y Fritz Lang le responde, señor Goebbels, ¿que acaso usted no sabe que soy judío? Y entonces Goebbels le dice, no te preocupes, en este régimen nosotros decidimos quién es judío. Porque el término legal se utiliza a conveniencia, se utiliza para convencer a la población de que lo que está a punto de ocurrir en Europa es legal. Y lo que encontramos a lo largo de toda esta cuestión, la utilización de la propaganda, el convencimiento de una población que asegura, a partir de lo visual, que debemos discriminar. Y claro, en un proceso de depresión moral, por supuesto que tiene éxito. Hay estudios que dicen, sí, nos encanta esta parte de la Shoah, de no, es que la población alemana estaba desmoralizada por el Tratado de Versalles. Bueno, una noticia. Peter Hayes, director académico del United States Holocaust Memorial Museum, demuestra en un estudio que el Tratado de Versalles no es ni la mitad de grave de lo que había sido el tratado de la guerra franco-prusiana que había ganado Prusia. Algo pasó en la población. Algo hizo que la población se convenciera de este proceso que incentivó que los indiferentes no hicieran nada y, por supuesto, los perpetradores pudieran vencer. Claro, en el caso del museo nos dimos cuenta de que este factor común es la deshumanización. La deshumanización está presente a lo largo de toda la Shoah, que no tiene un inicio y no tiene un final. Este es un vagón original, donado al museo por el gobierno de Polonia. El gobierno de Polonia, que además tuvieron que perseguir al gobierno N cantidad de veces hasta que el gobierno se dio cuenta de cuál era el alcance del museo. Pero en este vagón se transportaban a víctimas, entre 80 y 100 personas por vagón, sin agua, sin comida, sin un espacio en donde hacer sus necesidades fisiológicas, en viajes que podían durar desde 2 días hasta 3 semanas. La gente gritando, la gente intentando respirar. Y lo más grave de todo es que nadie sabía cuál era el destino final. Esa es la gravedad de toda esta situación, porque en ese momento
se les dice a las personas que dejan de ser justamente eso. Pero además creemos que hoy día estamos alejados de esa realidad. En el museo tuvimos una exposición temporal llamada Feminicidio en México, ya basta. Y esa exposición temporal, lo que dijo la presidenta del Observatorio Nacional para Prevenir el Feminicidio, me llegó tanto que está aquí esta noche en esta conferencia. Ella nos dijo: estamos atravesando por la época de la basurización del ser humano. Cuando a una mujer la puedes raptar, torturar, violar, asesinar, cortar en pedacitos, meter en una bolsa de basura y lanzarla por la borda, esa mujer dejó de ser mujer y automáticamente se convirtió en basura, porque no te importa lo que esa mujer esté sufriendo. La dejaste a la deriva sin importarte que de ella venía familia o tenía familia, que alguien la está buscando. Ese proceso de desesperación. Pues entonces no estamos tan lejos de los nazis, y eso ocurre aquí, delante de nosotros, en un proceso de deshumanización. Claro, en el museo, la importancia que se le da justamente a las víctimas tiene que ver con poderlas renombrar. ¿Por qué? Porque esta maqueta, que además en el mundo únicamente existen 3 como estas creadas por el mismo autor, la que está en Auschwitz, la que se encuentra en Yad Vashem y la que está en Memoria y Tolerancia. Había una en el United States Holocaust Memorial Museum, pero se quemó y ahorita hay una réplica. Pero justamente esta maqueta muestra todo este proceso de eufemismos utilizados para convencer a la población y llevarla literalmente a sus últimos momentos, con el objetivo de despojarlas de lo último que tenían, la memoria. Con eufemismos se les decía que dejaran sus pertenencias en un espacio y que recordaran dónde estaban, porque iban a regresar por ellas. Una vez desnudos se les introducía en un espacio completamente cerrado, en el que únicamente tomaban 2 personas, para lo que antes, a través de los Einsatzgruppen, habían tenido que realizar millones de personas en un ejército formado. 2 personas vertían un pesticida muy famoso en aquel entonces, conocido como ciclón B. El ciclón B, al tocar el aire, se convierte en un gas muy potente. En 45 minutos, la gente que estaba en esos espacios completamente cerrados perdía la vida. Entre gritos, entre la necesidad de recuperar evidentemente algo del aire, y muy importante, con una promesa de salir que nunca se cumplió. La humillación no terminaba ahí. Cuando los cadáveres estaban listos para ser removidos del espacio, otros prisioneros judíos tenían que tomar a las víctimas, checar las dentaduras de los cadáveres para quitar piezas de oro, rapar a las mujeres porque con ese cabello se hacían las almohadas de los campos, meterlas al crematorio y sacar las cenizas por aquella chimenea. Esta maqueta es tan especial porque todos y cada uno de los personajes que aparecen en ella tienen una cara. Eso es lo que quería el autor, recordar que si bien no podemos saber cuál es el nombre de todas las personas, no eran números, y que está en cada uno de nosotros poder terminar esas historias. Por eso, incluso la idea de la liberación durante el Holocausto es tan complicada, porque en realidad estos procesos no salen de la mente de quienes los viven. La liberación era otro proceso de humillación en el que las personas, incluso durante las marchas de la muerte, eran llevadas al punto máximo de la degradación. A la mitad del invierno, con ropas literalmente ínfimas y con la instrucción de que si ayudabas a alguien mientras caminabas de un campo a otro ibas a ser asesinado, la gente tenía que ser movilizada para que el régimen nazi pudiera ocultar sus delitos. Y la pregunta que se hace en el museo es: ¿alguien puede de verdad liberarse? ¿Qué haces con estas anécdotas? ¿Qué haces con estas historias que se te quedan grabadas en la piel? ¿Qué haces con el corazón roto? Claro, en el caso del museo hay una frase que es esencial: sin reconocimiento no hay justicia, sin justicia no hay reconciliación. Y eso quiero que lo puedan tomar y lo apliquen en su vida cotidiana. Cuando uno finalmente tiene justicia es cuando puede tener paz con las demás cosas que están a su alrededor. En el caso del Holocausto, la justicia pues es muy superficial. Porque tan solo para penetrar la Unión Soviética, el ejército nazi tenía 2 millones de soldados. ¿Se pueden imaginar 2 millones de soldados? Yo no. No sé dónde caben 2 millones de soldados. No sé cómo caben. Bueno, de esos 2 millones de soldados, durante el juicio y los juicios de Nuremberg, únicamente 622 son procesados, de los cuales 621 dicen que estaban siguiendo instrucciones. Solamente uno tiene el coraje de admitir
que lo hizo por antisemita, que lo hizo por un intolerante. Y claro, en esta idea de el mundo me protege porque yo no estaba haciendo nada malo, podemos hablar de la ignorancia. Y claro, esta promesa que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? De que las cosas pueden mejorar y de que el mundo, sí, puede cumplir la promesa del nunca más, cuando la respuesta nos la dan las páginas de la historia. El caso de Armenia. 1.7 millones de armenios asesinados en una política genocida porque 600 armenios dijeron que querían un país y que si durante la Primera Guerra Mundial apoyaban a los rusos y los rusos ganaban, se les iba a dar un estado. Los jóvenes turcos, que en ese momento eran líderes del gobierno, toman esto como una alta traición y comienzan a aniquilar armenios, a violar mujeres armenias, a llevarlos a espacios para una reasignación, pero para que no llegaran, con el objetivo de exterminarlos de raíz, que no se pudieran reproducir porque como nacionalidad eran un peligro. El asunto es que pasa el tiempo y los armenios hasta la fecha buscan el reconocimiento. Pues hasta la fecha únicamente 28 países del mundo admiten que lo que ocurrió en Armenia fue un genocidio. 28. En el año 2015 Barack Obama camina la marcha de los 100 años del genocidio de Armenia, pero cuando regresa a Estados Unidos no admite el genocidio. ¿Ustedes creen que la gente y la población puede seguir adelante sin esta admisión? ¿Sin la responsabilidad? Cuando esta sala abrió en el museo, el embajador de Turquía en México fue a ver a la presidenta y le dijo: quiero que quites esa sala. Afortunadamente somos un museo privado, no respondemos a ninguna presión gubernamental. Si no respondemos a la presión del gobierno de México, menos a la presión del gobierno extranjero. Y entonces ella le dijo: ¿por qué? Y él respondió una cosa en la que tiene razón, A los alemanes les encanta hablar del Holocausto porque tienen un término para poder señalar a los culpables: los nazis. Cuando tú dices que los turcos son responsables del genocidio armenio, estás diciendo que en la sangre de los turcos actuales puede correr ADN genocida. Y la respuesta es sí. Pero el ADN genocida corre en mí, y corre en ti, y corre en ustedes que están ahí atrás. Es una decisión no hacer nada con esa inclinación. Está en todos, ya lo decía Kant. Hay en el hombre una propensión natural al mal. La decisión será a través de la educación. Y claro, nos imaginamos entonces que el genocidio está en épocas muy lejanas a nosotros, en donde no hay tecnología, donde la gente es primitiva. Y está esto, Ruanda, 1994. Muchos de ustedes ya estaban vivos cuando CNN reporta en vivo lo que estaba ocurriendo. Y esta es una de las experiencias que la vicepresidenta y cofundadora del museo dice que cambiaron su existencia y por las cuales existe memoria y tolerancia. Porque ella estaba con su hijo recién nacido en su cocina cuando prendió la televisión y se encontró cómo CNN reportaba los machetazos de las víctimas. Y ella se volteó con su hijo y le dijo: te prometo que a partir de hoy voy a intentar hacer algo para cambiar el mundo, porque no sé qué mundo te vine a traer. En Ruanda, estos condicionamientos son muy superficiales. Una vez más, una colonia belga se impone en Ruanda como resultado de la Primera Guerra Mundial. Los ruandeses habían convivido durante milenios juntos. En Ruanda no hay diferencias de etnia, no hay diferencias de raza, no hay diferencias de idioma. Incluso hasta la fecha, el 94% de la población admite ser católica practicante. Una población de 10 millones de habitantes y un país que mide más o menos lo mismo que el estado de Nayarit. Nada. ¿Qué tuvo que pasar en una población entre iguales para poder incentivar el odio? Los belgas, como se dan cuenta de que llevarse toda la administración europea a Ruanda es una pérdida de tiempo, dicen a través de mediciones raciales pseudocientíficas que hay una raza superior, que son los tutsis porque son minoría. Esta raza superior comienza a dominar y después de la Segunda Guerra Mundial se preguntan: ¿por qué si soy tan superior no me puedo gobernar? Esta pregunta no le gusta a la corona belga y automáticamente dice: nos equivocamos. Los hutus son superiores. Los hutus con 30 años de rencor salen y comienzan a empujar a los tutsis fuera del país. El asunto es que en la década de los 60 se obtiene la independencia de Ruanda con un partido hutu extremista en el poder que obliga a los tutsis a salir del país. Forman una cosa que se llamaba Frente Patriótico Ruandés con el objetivo de poder regresar, pero a través de la radio se mandaba el mensaje: los tutsis son cucarachas, hay que aplastar a los bastardos, deben desaparecer.
30 años de escuchar eso en la población generan un odio real en contra de los tutsis. En la década de los 90, el dictador de Ruanda, Juvenal Habyarimana, se ve obligado a admitir el ingreso de los tutsis porque no aguantaban la guerra civil. Los países presionan a Juvenal Habyarimana y le dicen: tu país se va a quebrar, permite el acceso de la población. Y entonces tienen 4 años de discusiones en Tanzania y finalmente en el año del 94 llegan al fin. Vamos a permitir el reingreso de los tutsis y vamos a incentivar la democracia. Esto no le gusta a la familia de Juvenal Habyarimana. Y cuando viene regresando en abril del 94 de Tanzania a Kigali con el recién electo presidente de Burundi, de la villa de la familia de Juvenal Habyarimana sale un misil que derriba el avión del presidente, muere el presidente de Burundi y en la radio se dice que los culpables son los tutsis. Ese mismo día comienza el genocidio. Madeleine Albright, que era la encargada de Estados Unidos para Ruanda, cuenta que lo que más la acosa el resto de sus días es que cuando ella escuchaba a los machetes chocar con el piso, significaba que la gente tenía que resguardarse porque un convoy estaba llegando para asesinar a la gente. Aquí no hay un ejército, son personas matando personas, familia matando familia, amigos matando amigos. Se compra una muerte a través de un balazo. Tenemos en el museo resguardado el testimonio de Mariana. Mariana es una niña tutsi que tenía 6 años cuando comienza el genocidio. Mariana escucha a su mamá decir que van a salir huyendo hacia la frontera. Una mañana su mamá toma a Mariana, su papá comienza a recoger lo que puede recoger y cuando su mamá va saliendo se encuentra el convoy de Hutus. Su mamá protege a Mariana y en ese momento le cortan la cabeza. Mariana se baña de la sangre de su madre, el cuerpo de su madre cae junto a ella y su padre corre para intentar ayudarla. En el momento en el que su padre corre para ponerse entre el perpetrador y ella, le dan un balazo. En 15 segundos, toda la vida que conocía a Mariana se termina. El perpetrador la toma y cuando está a punto de cortarle la cabeza se distrae por un sonido. Mariana logra escaparse, se esconde entre los cadáveres y dura escondida 2 días. A sus 6 años, Mariana camina sola hasta la frontera. Encuentra refugio en un campamento. Y 2 años después, la BBC la localiza. Y le dicen: queremos hacer un documental de tu historia. Mariana se ve forzada a tomar una decisión que nadie toma a los 8 años. Nadie. Decide hacer el documental. Cuando Mariana regresa a su villa, lo que se encuentra es mucho peor. Después de 2 años, se han expuesto los cadáveres de sus padres. En Ruanda la pobreza era tan brutal que no había forma de recoger los cuerpos. El cauce del río Nilo se bloquea. El 80% de las víctimas objetivo mueren. 450.000 personas desaparecen. 200.000 mujeres son violadas. Y la gente se ve obligada a convivir entre perpetradores en espacios como estos. Bueno, gracias. Este es un campo de refugiados. Miles de personas luchaban por la comida, pero además, cuando se termina el genocidio que dura 100 días, o sea, 3 meses, 3 meses para asesinar a 1 millón de personas, los perpetradores y las víctimas tienen que convivir en el mismo espacio. Cuando regresan finalmente a Ruanda, los vecinos siguen siendo los perpetradores de la masacre. Y nadie hizo nada. Se requerían 5.000 soldados para terminar con la masacre. La ONU manda 2.000. Y cuando finalmente se da cuenta de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir, la instrucción de la ONU es que salgan los soldados de la ONU. Si se van a matar, que se maten entre ellos, pero no con los europeos. Claro, esta política y esta idea no nos suena familiar, y a pesar de que ocurrió el Holocausto, en el 95 ocurre el exterminio en ex-Yugoslavia. Una noche, un proyecto de nación, la Gran Serbia, una condición, Bosnia musulmana, Srebrenica, 8.000 personas asesinadas por una política genocida. Hace año y medio, la Corte Penal Internacional determinó que uno de estos líderes de la Gran Serbia era culpable de genocidio. Él se levantó a la mitad de la corte en Holanda y dijo: no soy genocida, tomó un veneno y murió allí. Ustedes díganme si la reconciliación puede ocurrir cuando siguen pagándose crímenes de hace más de 20 años. Y claro, el caso más evidente de lo que podemos tener como un proceso de intolerancia
en este país, en este continente. El genocidio en Guatemala. 623 aldeas mayas completamente desaparecidas. 2 pueblos mayas que dejaron de existir. No hay ningún vestigio de ellos. 100.000 hombres muertos. Se los decía allá afuera. 250.000 mujeres y niñas violadas. Por una política iniciada por un régimen militar que decía que los mayas eran inferiores. Por ser mayas, por ser indígenas. Y como eran indígenas, podían ayudar a la guerrilla. Y eso no estaba bien. Efraín Grossmont, que era el presidente, decide en una grabación admitir lo que está haciendo y dice: si hay una política de limpieza étnica, el gobierno tiene que seguir la política. No pasa nada. Termina el gobierno de Efraín Grossmont y la sociedad está tan desesperada por reconocimiento que se acercan a Efraín Grossmont y le dicen: queremos exhumar los cuerpos para darle sepultura. Permítanos tener un cierre. Para que eso ocurra, usted tiene que admitir que es genocida. Y Efraín Grossmont dice: va, yo admito que soy genocida con una condición: jamás pisar la cárcel. La gente está tan necesitada de este reconocimiento que aceptan que Efraín Grossmont nunca pise la cárcel, exhuman los cadáveres y, muy importante, nos la pasamos quejándonos de las instituciones. Pero aquí, 10.000 monjas católicas son perseguidas por ayudar a los indígenas, por ayudarlos a exhumar los cadáveres y regresarlos a lo que ellos consideraban como una sepultura digna. Y sin embargo, en el año 2006, la Corte Penal Internacional inicia un proceso en contra de Efraín Grossmont. El abogado de Efraín Grossmont dice: híjole, pues no puede ser porque ya está muy viejito. En cualquier momento se nos muere. Efraín Grossmont murió en 2017 sin jamás haber pisado la cárcel. Nunca pagó por lo que hizo. Y claro, seguimos este genocidio, que es completamente brutal, que nos hace pensar que si los seres humanos somos dignos de pisar esta tierra. Camboya, 1975-1979. Pero esa museografía que tenemos en Memoria y Tolerancia son las fotografías de los prisioneros de la cárcel más brutal en la historia de la humanidad, Toe Sleng. A Toe Sleng llegaban los prisioneros que el Khmer Rojo, que era este grupo que creía en el comunismo radical, determinaba como peligrosos. En el caso de Toe Sleng, ¿sí?, es una cárcel para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque el genocidio en Camboya se da si una persona usa lentes, si practica una religión, si tiene sobrepeso, si habla una lengua extranjera. En Camboya se busca regresar al comunismo primitivo a través de una cosa que se llamaba la Kampuchea democrática, que era una anécdota, una fábula, una utopía. La gente únicamente podía hacer 2 cosas: cultivar arroz y entrenarse militarmente. No había niñez. El 90% de los monjes budistas, principal sistema religioso en Camboya, muere exterminado. Y estas imágenes son tan claras porque en Toe Sleng la gente entraba sin un registro a través de nombre. Se registraban con fotografías. ¿Para qué? Para no sentir empatía por la víctima. 17.000 personas entraron a Toe Sleng. 16.994 fueron exterminadas sin un rastro de ellas. 6 personas se salvaron. Solo 6. En el museo tuvimos la visita de Stacy Lambert, que fue la abogada de 5 familias que lograron reconocer a sus familiares en estas fotos. Y ella dice que lo más pesado fue explicarles a esas familias que el perpetrador tenía derechos humanos. Porque cuando violentas los derechos humanos, aunque sea de una persona de ese calibre, violentas los derechos humanos de todos. Y claro, el genocidio, que forma parte de nuestra identidad actual como Occidente. La sala en el museo se llama Indiferencias, Complicidad. El genocidio en Darfur. El genocidio en Darfur ha alcanzado cuestiones que no nos podemos imaginar. En el año de 1989, Omar al-Bashir se convierte en el dictador de Sudán. Sigue siendo presidente de Sudán hasta la fecha. Sudán tiene una guerra civil con Sudán del Sur. Se separan los estados y en la zona noroccidental de Sudán, esa región conocida como Darfur, los darfuríes se quejan de que los rusos y los chinos están explotando el petróleo y que hacen masacres con la población. El presidente dice: son negros, son tribales, vamos a matarlos. El presidente. Pero como él se está aferrando a un puesto, decide armar un grupo paramilitar conocido como los Janjaweed. Janjaweed significa literalmente diablo montado a caballo. Los Janjaweed utilizan como principal arma de exterminio
el contagio a través de VIH-Sida. Llegan a las aldeas, violan a las mujeres y las niñas. Hay registros de niñas violadas de 2 años. Violan a las mujeres y a las niñas, las infectan de VIH-Sida y estas niñas y estas mujeres contagian a la población con el fin de exterminar a la gente. Dice Omar al-Bashir en el 2016 que las acusaciones en su contra son demasiado fuertes y que él tiene controlada la situación. Sin embargo, tan solo el año pasado, la Cruz Roja Internacional identifica, ¿sí?, entre 450.000 y 500.000 personas que intentan huir de Darfur por la política genocida. Los Janjaweed se infiltran en la sociedad y una noche violan a las mujeres. Y así acaban con los pueblos. Dice la OMS en el 2016, la Organización Mundial de la Salud, para frenar la epidemia de VIH-Sida que existe en Darfur, se requiere de $1 al día y apoyaría a una familia contagiada de 7 personas. ¿Por qué no llega ese dólar? Por la violencia extrema que hay en las fronteras. Muy importante, ¿qué compraron hoy con $19.91? ¿Qué vale $19.91? La gasolina. La litro de gasolina. Es $1. ¿Un litro de gasolina sirve para movernos mucho? No. No, en realidad no. La realidad es que ese dólar no llega por las condiciones de violencia. Desde 2008 no se puede levantar un censo en Darfur. 11 años han pasado sin que sepamos cuál es el número de víctimas mortales en Darfur. ¿Y qué hacemos? Si ustedes, no ahorita, después de la plática, googlean Darfur, pueden hacer un acercamiento en Google Maps. Pueden verlo en cualquier tipo de programa. Pueden ayudar. Por eso se llama indiferencia, es complicidad. Porque nos hemos hecho cómplices de lo que pasa en esa realidad. Y claro, la pregunta que está detrás de todo esto es ¿qué lleva a una sociedad justamente a permitir ese tipo de acciones? La respuesta es los prejuicios y los estereotipos, porque estamos dominados por ellos. Los prejuicios y los estereotipos son visiones reducidas del universo que nos hacen tener un juicio respecto a los demás. Hay una cuestión que es cierta: los estereotipos y los prejuicios sirven. ¿Para qué? ¿Para qué sirve un estereotipo? ¿Para qué sirve un prejuicio? Para encasillar a una persona. Para encasillar a una persona. ¿Para qué más? Ay, ahora no sabe. ¿Para qué más puede servir un estereotipo o un prejuicio? Porque sirve. Los usamos todos los días. Te empoderan. Te empoderan. ¿Qué más? Catalogar. Hay algo muy superficial para lo que los estereotipos y los prejuicios sirven. Muy superficial. Pertenecer, criticar. Algo más. Todavía algo más superficial. Debilitar. Justificar. Los estereotipos y los prejuicios sirven de primera instancia y los usamos de primera instancia porque nos ponen a salvo. Si saliendo de aquí tuvieran ustedes que tomar un vuelo de 12 horas y junto a ustedes va una persona ataviada como musulmán extremista, lo primero que hacen es hincarse a rezar, ¿no? Porque hay un estereotipo y un prejuicio que dice desde el año 2001 que a los musulmanes radicales a todos les encanta volarse en aviones. Y lo tenemos arraigado. Y lo hacemos porque nos ponen a salvo los estereotipos y los prejuicios. En el museo damos esta plática a la mitad de un evento que se llama el Día de la Tolerancia. Y la damos con empresas. Y cuando les hacemos la siguiente pregunta que voy a hacer con ustedes, ¿sí?, pero a veces se las hacemos antes en un ejercicio en una hojita, les preguntamos lo siguiente. Y quiero que levanten la mano porque es para ustedes. ¿Tienen algún familiar, vecino, conocido, compañero de trabajo, conocido de la escuela que les caiga mal? Levanten la mano. Ok, quiero que guarden esa memoria. No me digan porque les cae mal, pero piensen en la persona que les cae mal. Y quiero que la fijen, ¿ok? Cuando hacemos esta pregunta en las empresas, las respuestas son fabulosas. Me cae mal la que se sienta hasta atrás porque cuando habla por teléfono tiene la voz súper pituda y no me deja escuchar. Y no me puedo concentrar. Me cae mal mi compañera de banca porque todos los días desayuno un sándwich de huevo y me choca cómo le apesta la boca. La pregunta es, ¿esa persona en la que pensaron
¿ustedes están en su derecho de que les caiga mal? ¿Quién dice que sí? Ok. ¿Quién dice que no? No te preocupes. Los que dijeron que sí, tienen la razón por la razón incorrecta. Ahorita vas a ver por qué. Porque al final hay cuestiones de nuestro comportamiento que no podemos moldear. Así venimos prefabricados. A mí me cae fatal Justin Timberlake, no soporto verlo. No soporto sus canciones. Cuando sale en el radio lo cambio de inmediato. Cuando supe que le había ido mal en el Super Bowl me sentí feliz. ¿Yo qué soy de Justin Timberlake? Nada. Al tipo le va y le viene si a mí me cae mal. El asunto es que ese tipo de predisposiciones vienen dentro de nuestro ADN. ¿Tenemos derecho a que los seres humanos nos caigan mal? Sí. Pero no tenemos derecho a dañarlos por el hecho de que nos caigan mal, porque el problema lo tenemos nosotros, no los demás. Y en algún momento yo soy la de sándwich de huevo de alguien más. Yo soy la persona a la que para alguien más le apesta la boca. Yo soy el Justin Timberlake de alguien, ojalá. ¿No? Ok, justamente en esta cuestión de los estereotipos y los prejuicios es donde estamos arraigados. Los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras. Y lo proliferamos porque pensamos que no tiene impacto de ninguna manera, que no pasa nada. Es decir, solo las mujeres lloran. Hasta donde yo chequé en mi último libro de anatomía, todos tenemos lagrimales. Y nos encantan esos estereotipos y los prejuicios porque nos ordenan nuestro universo, pero son tan peligrosos, tan peligrosos, porque pueden llevarnos a determinar cuestiones a partir de una imagen, a decir que algo es correcto o incorrecto con base en lo que vemos, a armar juicios respecto a las personas sin conocerlas, sin acercarnos, sin hablar de ellas. Ahora, el asunto con estas imágenes es que claramente dominan lo que concebimos del universo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque fomentan actitudes. Ante actos de injusticia, un ser humano únicamente puede tomar una de tres posiciones. Nada más. Una persona puede ser perpetradora, comprometida o indiferente. No le busquen más. Una persona sola puede ser una de estas tres. La diferencia está en que entre el perpetrador y el comprometido hay un punto en común. Ambos actúan. El verdadero problema es el indiferente, porque el indiferente allana el camino a la violencia. El indiferente permite que horrores ocurran en la idea de, si yo me paro aquí no pasa nada. Nadie me va a ver. Prefiero no hacerlo para que no piensen de mí. Y eso es un error, porque el verdadero problema se encuentra en la indiferencia. El problema de nuestra sociedad está ahí, pero solemos pensar que el indiferente es aquel que tiene la oportunidad de hacer algo y no hace nada. La indiferencia está en los salones de clase. Cuando un alumno saca el celular porque el maestro no tiene nada que aportarle. Pero también está en el maestro que se da cuenta de que va a pasar al alumno porque lo tiene que pasar en vez de tenerlo. Eso también es indiferencia. Y esas pequeñas indiferencias se van convirtiendo en este lapso más grande y generan violencia. Y hay que tener mucho cuidado porque la violencia es un círculo y no porque se repita, sino porque se expande. Y en algún momento todos vamos a quedar adentro del círculo de la violencia y no vamos a poder salir de ahí. No habrá manera de salir. Por eso, imágenes como estas son tan importantes. Albert Manfrey, el trabajo libera. ¿Qué eufemismo para determinar a Auschwitz? ¿Qué manera tan grande de hacerlo? Si yo convenzo a una población de que el trabajo libera, tengo la oportunidad de manipularlos a mi antojo. Son los indiferentes los que permiten espacios como estos. Tan solo entre el gueto de Varsovia y Auschwitz existían 42 rutas ferroviarias. Por lo menos 42 poblados que sabían lo que ocurría en esos transportes. ¿Quién hizo algo? ¿Quién levantó la voz? Y lo acabamos de ver la semana pasada en la explosión en Hidalgo. ¿Cuánta gente sabía del ducto? ¿Cuántos videos hay previos a la explosión? ¿Quién fue hasta lo último de sus convicciones para detener el robo? Pero estar parados en el punto de la indiferencia es fantástico porque no nos compromete. Es como cuando a veces se video en Facebook en el que hay dos mujeres que se están peleando y se están arrancando el cabello y nos da muchísima risa y se gritan improperios que ni siquiera conocemos. Quiero que piensen en su video favorito de estos y que me digan
¿qué video termina volteando la cámara a la persona que lo está grabando? Claro, pararse en el lado de la indiferencia es lo mejor que nos puede ocurrir porque no nos compromete con las víctimas. Y en algún punto seremos la víctima. Y no habrá nadie que dé la cara por nosotros. Por eso, estas imágenes de los refugiados que llegan a los países buscando un espacio en donde estar, nos dicen tanto de la historia de la humanidad. Una humanidad que está sangrada, buscando refugio en otros lugares. Pero que se haga cargo a Alemania. Ellos sí tienen dinero. Le deben al mundo. Yo estoy aquí, parado, sin hacer absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer yo? Si no soy Donald Trump, si no soy el presidente de un país, si no soy Bill Gates. Claro, ver estas imágenes y no sentir es donde comienza la indiferencia. Porque la indiferencia nos lleva a armar niños con el objetivo de deshacernos de los demás. Hay derechos de los niños, porque nos dimos cuenta a partir de la década de los 50 que el desarrollo cognitivo de los individuos, que en aquel entonces nada más eran infantes, es distinto al de los adultos y que merecen tener infancias, ¿sí?, en las cuales puedan aprender justamente a ser tolerantes, justamente a ser incluyentes. Y lo que vemos en lugares como Siria, que literalmente está desaparecido, es que los niños se arman para poder defender a los adultos, para poder defender radicalismos. Parados aquí, preguntándonos si podríamos en realidad hacer algo. Y claro, la búsqueda constante del reconocimiento. Esta es una marcha en Armenia. La búsqueda de la gente que quiere y que sigue luchando, porque aquello que forma parte de su pasado también forma parte de su presente. Aprender a caminar con dolor es la estrategia principal de supervivencia de este mundo. Todos venimos cargando historias. ¿Qué hacemos con ellas? Es el aporte de nuestra realidad. Esta imagen, por ejemplo, del niño sirio que había logrado llegar a la costa y que termina y que aparece muerto y que mueve a la humanidad. ¿Y qué fue de esa imagen? ¿Se olvidó? Por lo que decíamos al principio de la plática, la memoria es difusa, es caprichosa y es selectiva. Y además nos puede llevar a cegarnos y ver únicamente lo que queremos ver. Pero eso no nada más llega a la política o al extremo de la vida social. Lleven a sus vidas privadas. A cómo me niego a ver el desarrollo de mi hijo, cómo me niego a ver el esfuerzo de mis padres, cómo me niego a entender la violencia laboral, porque si no la nombro no pasa nada. El nombre nombra y debemos encargarnos de nombrarlo para poder seguir haciendo algo en el proceso de reparación. ¿Por qué? Porque nos encanta justamente hablar de esta experiencia del amor. Y voy a hacerles una pregunta y espero que sean completamente honestos porque quiero ver muchas manos levantadas. Este es el momento de la conferencia en el que intercambiamos opiniones. ¿Quiénes de ustedes han tenido uno de esos romances como de película de Jennifer López, en el que todo se les mueve y sienten que llegaron al punto máximo de sus vidas? Levanten la mano. Ay, ahora nadie se enamora. Pero ahí las ves a las alumnas escribiéndose en las clases. Ok, los valientes que admiten haberse enamorado, como si los fuéramos a satanizar, saben que el enamoramiento es un proceso y que en ese proceso al principio parece que la persona con la que estás es el ideal de tu vida. Y después, conforme va caminando la convivencia, dices, chíjole, tengo que hacer tengo que sopesar, poner una balanza si la persona con la que estoy, a la que le apestan los pies, ¿no?, puedo convivir con eso el resto de mis días. Y resulta que sí, que hay gente que puede y que logra hacerlo. Me pongo, por ejemplo, del otro lado ahora. De las personas que han tenido el corazón roto. Levanten la mano aquí, ¿a quién le ha roto el corazón? A nadie. Ahora todos vieron. No. Y las personas que han atravesado por eso en algún momento de su vida saben que el desamor también es un proceso. Y que hay un punto en el que primero ustedes son culpables de todo y después la otra persona es culpable de todo y entonces todo es un caos. Pero no falta que en el desamor todas las amigas y los amigos son terapeutas. Todos estudiaron con Freud. Porque todo el mundo tiene un consejo perfecto que darte. ¿No? ¿Seguro sí te quiere?
¿no? Pero no puede estar contigo. Todo el mundo es experto en el amor. El asunto es que llega un punto en el que alguien les dice: oye, te quiero presentar a alguien. Y la forma en la que ustedes se dan cuenta de si están listos o no para salir con alguien es cuando voltean a ver su relación anterior y la persona que ocupaba en algún momento su corazón les es ¿qué? Indiferente. Pero acabamos de decir que la indiferencia es negativa. O sea, está bien si la llevo yo en mi vida cotidiana, pero está mal si Hitler y los poblados permiten justamente la indiferencia. Ahora quiero que piensen en esas personas que les rompieron el corazón y me digan si alguna de ellas se merece un fin así. Auschwitz fue creado por los indiferentes y no es la indiferencia social. La indiferencia es una sola. Son individuos que deciden voltear la cara. Son individuos que deciden no mirar a la historia. Por eso, la invitación del museo siempre es a que ustedes utilicen el recuadro blanco y se fijen en un lugar de la historia, dando la cara, no la espalda. Eso, nosotros les decimos que tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia no entendida como soportar o aguantar a alguien, porque esa es una mala concepción de la tolerancia. La tolerancia entendida como la convivencia armónica de nuestras diferencias, y no de algunas diferencias. Yo soy tolerante con los pobres, pero no con los homosexuales. Yo soy tolerante, ¿sí?, con la persona que hace servicio en mi casa, pero no con los policías. La tolerancia entendida como la convivencia armónica de todas nuestras diferencias, no de las que me competen. ¿Por qué? Porque la tolerancia es un llamado a la acción. ¿Qué significa la tolerancia? ¿Qué significa ser tolerante? ¿En qué momento has sido tolerante? Me suceden situaciones que no me gustan o que no aguanto. Mi suegra, nada más de soportarla. ¿Mi matrimonio? Aunque para algunos los ejemplos anteriores son muestras de tolerancia, no lo son. La tolerancia no significa soportar, aguantar o padecer. Escuchar al otro, respetarlo. Cuando me hablan de aspectos religiosos, pues escucho con mucho respeto. Pues respetar las decisiones de los demás. De entender y aceptar a las diferencias que pueden existir en general. La tolerancia significa respetar, conocer y apreciar la diversidad. Bien, la diversidad, toda, no alguna, toda. Porque todos somos parte de esta sociedad. Esta sociedad, la que sigue, Dani, en la que lo más importante es comprender que formamos parte de un valor esencial, el respeto. El respeto por todo lo que nos compone, el respeto por todo lo que forma parte de nuestra realidad y el respeto por aquello que está cerca o lejos de mí. Este respeto tiene un eco en una cuestión muy básica que es la diversidad. La diversidad es absolutamente todo lo que nos rodea. La diversidad es que haya personas que tengan el cabello chino y otras que tengan el cabello lacio. La diversidad es que hay gente a la que le gusta desayunar huevos y a otra a la que le gusta desayunar cereal. Porque la diversidad es la oportunidad de elegir dentro de un crisol muy amplio. La diversidad tiene una acción práctica en la inclusión. La inclusión es el ejercicio de esa diversidad. Así como los estereotipos no son nada sin los prejuicios, la diversidad no es nada sin la inclusión. Y para frenarla, la invitación que hacemos es a entender que la inclusión tiene que ver con romper nuestro estereotipo y romper nuestro prejuicio. Esas visiones reducidas del universo que nos hacen entender que hay un parámetro que determina todo lo demás. La idea es romper el prejuicio y el estereotipo que tengan más a flor de piel. No quieran romper el más profundo porque no les va a funcionar, pero sí pueden hacer el que está en la superficie. Si hoy no les sale, inténtenlo mañana. Y si mañana no les sale, inténtenlo al día siguiente, hasta que finalmente, por pura repetición, se los garantizo, les va a salir. Cuando no practicamos este rompimiento de los prejuicios, practicamos la discriminación. Dice esta investigación de la que les comentaba a los que hicieron el recorrido del túnel conmigo, que para que finalmente en México exista igualdad entre hombres y mujeres, tienen que pasar por lo menos 150 años. 150 años en los que las mujeres no tendrán igualdad salarial, ni mismo acceso a los derechos y a la salud. ¿Por qué hacerlo hoy?
Porque si no comenzamos hoy no son 150, son 200 o 250. Claro, en esta misma idea hablamos del poder y del impacto que tienen las palabras. Si el diálogo en el caso de Hitler sirvió para romper a una sociedad, ¿por qué no pensar que puede servir para repararla? Nada más no utilicemos los discursos de odio. No incentivemos noticias falsas a través de las redes sociales. No compartamos el video de las mujeres que se están golpeando. Seamos responsables de la información que manejamos. ¿Por qué? Porque hay cuestiones básicas que forman parte de nuestra legalidad. El derecho humano, hay 30 derechos humanos que nos garantizan una convivencia pacífica en el universo. Pero tomemos, por ejemplo, el 3, derecho a la seguridad y a la vida digna de una persona. ¿Y el feminicidio? ¿Y los casos de asesinato sin resolver? ¿Quién está violentando el derecho humano, el Estado o nosotros mismos? Cuando fomentamos estereotipos y prejuicios, como el que hablábamos, ¿no? No chilles como vieja. Estamos caminando un paso más en la espiral de la violencia. Y esa violencia nos lleva en algún punto al exterminio de una mujer. Pero no pasa nada. No pasa nada si al taxista le grito indio. No pasa nada. En esta imagen es donde nos encontramos parados todos. La impunidad, las violaciones a los derechos humanos en este país. El punto en el que creemos que la impunidad únicamente es a nivel estatal. Impunidad es dar mordida. Impunidad es ver a una mujer a la que su marido la golpea y no decir absolutamente nada. Impunidad es formar parte de estas relaciones que ahora tienen tanto boom, de las relaciones tóxicas, y no decir nada, quedarse callados. Eso es impunidad, y eso es violar nuestros derechos como individuos. ¿Y dónde ocurre? Desde casa. En esta estructura, los invito, por favor, a que incentivemos el diálogo, a que si algo no nos gusta lo digamos de frente y que podamos participar, porque siempre hay algo que aprender. Siempre. Dentro de esta idea, pensemos en estos grandes humanistas. No hay que ser la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rigoberta Menchú para hacer un cambio. Hay que pararse en el punto en el que siempre el más necesitado es el prójimo más cercano, el que se sienta junto a mí en la clase, el que estudia conmigo, el que trabaja conmigo. Ese es el más necesitado. Si comenzamos a reparar el mundo uno a uno, habrá un momento en el que la comunidad quede reparada. Por eso, también nos encantan las acciones visibles que conducen a una sociedad más tolerante. En este video, por ejemplo, podemos ver a estas mujeres que se hacen famosas por alimentar a las personas que van en la bestia. Las patronas. Las patronas invierten lo más importante que tiene un ser humano, su tiempo. Invierten su tiempo para poder alimentar a gente que ni conocen, pero de la que entienden que hay algo importante. Son personas que van a algún destino con un objetivo y lo que nosotros comúnmente llamamos sueño. ¿Quién de los presentes se levantó hoy sin una razón para vivir? Te invito a que platiquemos al final de la conferencia. Aquellas personas, ¿sí?, se darán cuenta que tenemos más puntos en común porque todos nos levantamos con el objetivo de hacer un cambio en nuestras vidas o en la vida de los demás. Estas mujeres incentivan justamente eso, la idea de que todos los sueños son válidos, sin importar de dónde vengan. Por eso esas acciones conducen a una sociedad más tolerante, porque no hay que conocer a las personas a las que ayudamos, hay que pararnos en el punto en el que las podemos ayudar. Estos condicionamientos claramente nos llevan a entender que el mundo puede ser tolerante, pero hay que tener mucho cuidado porque la tolerancia viene desde adentro, entendiendo que somos diferentes y también que hay un punto en el que la tolerancia deja de ser una virtud. Karl Popper, el filósofo, decía: para entender la tolerancia hay que entender primero su contraparte, la intolerancia. No hay tolerancia exitosa sin grados de intolerancia. No se puede tolerar la transgresión a las leyes, no se puede tolerar la pobreza, no se puede tolerar la agresión, no se puede tolerar la violencia. En ese momento, la tolerancia deja de ser una virtud. Cuando convivo con la pobreza armónicamente y digo, está bien. ¿Cuántos matrimonios no conocen ustedes de mujeres que fueron violentadas durante muchos años y que se quedaron ahí? Los hijos lo sabían,
y nadie hizo nada para frenarlo. Eso es convivir armónicamente con la violencia y no frenarlo y no hacer nada para cambiarlo. Por eso, aquí les decimos cómo regresar a la tolerancia al punto de la virtud. Lo primero, entendiendo que solamente el bien es radical. El mal, para existir, necesita de más acciones malas. El bien no. La acción buena más superficial siempre es buena. En segundo punto, el acceso a la educación. Cuando fomentamos que la gente tenga acceso a la educación, también estamos fomentando el diálogo, el discurso, las diferencias de opinión. No significa cambiar hasta el otro extremo, pero sí encontrarnos a la mitad. Y por último, celebrando nuestra diversidad, no solo reconociendo que existe, aplaudiéndola, estando agradecidos de que vivimos en un mundo que nos permite ser diferentes a partir justamente de lo que nos hace únicos. Los seres humanos somos iguales solamente en dos cosas: dignidad y derechos. En todo lo demás, somos diferentes. Y de ahí, claramente podemos hacernos esta pregunta. A partir de hoy, y no de esta conferencia, sino de sus propias vidas, ¿qué camino van a tomar? Pueden ser, ya saben, el perpetrador, el comprometido o el indiferente en la historia de alguien. El camino que decidan tomar, cualquiera que este sea, siempre háganlo pensando en esta historia de las dos mujeres mexicanas que no soltaron el sueño. Porque lo primero, cuando uno se fija un objetivo, justamente tiene que ver con la certeza. Va a ocurrir. En algún momento va a pasar. No perderlo de vista. Claramente la segunda parte tiene que ver con cómo alcanzo ese objetivo. Cuando a la presidenta, uno de sus primeros donadores le dijo: estás muy joven, ¿qué te parece si regresas en un año y si en un año todavía quieres hacer el museo, te regalo $1 millón? Hay ideales que son más importantes y puertas que vale la pena tocar. Al año siguiente regresó y le regalaron $1 millón para hacer su museo. Y el último punto, la pasión. Cualquier cosa que vayan a hacer, háganla pensando que existe la pasión de por medio. Aún así, es como finalmente podemos entender la importancia de ayudar, el objetivo del apoyo. Estando sanos nosotros, podemos ayudar a los demás. El museo tiene una opción para lograrlo y una opción para hacerlo. Se las voy a presentar, aunque no es la única. Ayuden de la forma en la que puedan ayudar. Vamos a ver un breve video, por favor. Se está cargando. Ahí va. Creo que... ¿Ya?